¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al anochecer del lunes 29 de enero. Un día de tremendo frío en la isla de Gran Canaria, con granizadas en la parte alta de la ciudad, con truenos, relámpagos, con nieve en la cumbre, con hielo en la cumbre, mucho frío, mucho frío. Y a lo mejor por eso, de hablar de frío, lo mejor es, digamos que, acercarnos a lo que en teoría puede ser tener mejor ambiente, que no es otra cosa que las zonas del sur de la isla. Hablar de turismo es lo que vamos a hacer ahora con nuestro invitado de hoy, que es don Francisco Moreno. Muy buenas noches, don Francisco. Buenas noches, Juan Carlos. Director de comunicación del grupo Lopezán. Hace menos frío, pero hace frío también abajo en el sur hoy, ¿eh? Pero ayer tuve una comida familiar en casa y venía mi hijo de Mogán y dice, no, en Mogán es tiempo estupendo. A partir del aeropuerto la cosa se complicaba. ¿Pero frío también? Pero frío también, frío porque están las cumbres muy frías. Creo que ha nevado hoy en el Teide y en las cumbres, y aquí en las cumbres de Gran Canaria, y ese fresquito se extiende. Lógicamente, a lo largo del día y en las horas de mediodía, pues un poco más calentito que aquí se está, pero bueno, también es bueno que se mojen los campos. Sí. Hemos tenido hasta un tornado, lo llaman manga de agua, me parece que se llama, en La Palma. Impresionante también. No he visto las imágenes todavía, pero... Sí, pues tremendo. Y nos acercamos al Caribe, digamos, de alguna manera. Bueno, he visto también hoy unas de Aría en Lanzarote, también, completamente nevada. Pero bueno, yo creo que eso es bueno, que tengamos el fin de semana pasado, el anterior, hace un día magnífico. Sol, sí. De sol, de estos que da envidia venir a Canarias a cualquier europeo que haya salido del continente europeo. Pero que tengamos unas semanitas de estas fresquitas, pues tampoco vienen mal. Lo que siempre se ha llamado un tiempo de perros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hemos visto también nevadas en el Sáhara, en Irán una espectacular nevada. A ver quién niega el cambio climático. ¿O usted no es de eso? No, yo estoy absolutamente convencido de que estamos trabajando por cargarnos este planeta, y que como no tomemos medidas, probablemente nosotros paulatinamente con el paso del tiempo terminemos pensando que esto forma parte y nos muramos sin que veamos lo devastador, pero creo que por compromiso con las futuras generaciones no podemos anotarnos en la historia haber sido los causantes de cargarnos un planeta que durante millones de años no había hecho sino fomentar y provocar naturaleza, y creo que nuestra inteligencia, que la inteligencia del ser humano, no debiera ser la causante del destrozo de este planeta, pero la inteligencia nos la dieron para lo bueno y para lo malo. Si no, no terminaríamos eligiendo también algunos de los burros que dirigen este planeta, y que con su discurso y con sus mensajes están pensando en el hoy, pero no están pensando en el mañana. Menos mal que ha hecho este planeta y no ha concretado más, porque si no... Pero bueno, yo creo que se me entiende. Bueno, vamos a ver. Recientemente se ha celebrado Para el turismo, además, es un drama el cambio climático. O sea, para los equilibrios, para un territorio como Canarias, que justamente su mayor fortaleza, desde luego, no es la decisión política, es mucho más la decisión de la naturaleza, de habernos colocado en un lugar privilegiado donde en el mes de diciembre o de enero podemos disfrutar. En cuanto pase esta tormenta volverán esos días preciosos. Pues yo creo que para nosotros, precisamente para el sector hotelero, fíjese que siempre tradicionalmente ha habido una sensación de que el turismo destruía el paisaje, o el turismo daba igual la naturaleza que hubiera, y justamente es todo lo contrario. El día que estas islas no sean como son, pues tendremos un problema para seguir viviendo de nuestro oro negro, que es el sol y el clima. Claro, efectivamente. No, el turismo cuida el paisaje en la medida en que atendemos para que sea agradable para todo el que nos visita, y en eso tiene razón. Fitur, ¿qué podemos decir de Fitur? Después hablamos del nuevo hotel que presentaron ustedes, ¿no? Bien. Lo quiero dejar para el final, pero... Hombre, pues yo de Fitur diría dos cosas. Una, en términos generales, uno va a Fitur y durante los 3 días así principales de feria ve a todos nuestros representantes políticos y empresariales en el stand de Canarias, y yo creo que estamos hartos de vernos unos a otros, que esa es una magnífica ocasión para ver lo que se está haciendo en el resto del mundo. Que yo creo que lo que Fitur debería servirnos a todos es para darnos una vuelta, para ver que nadie está quieto, que esa sensación que tenemos nosotros de que
hemos tocado techo y por tanto tenemos que seguir gestionando la rutina, es un problema que nos vamos a encontrar en el futuro, porque nadie está quieto y cada vez los destinos turísticos, independientemente de la apariencia de lejanía en la que estén, hoy ya nada está lejano. Para un alemán, claro, subirse un avión y tardar 4 o 5 horas en llegar a Gran Canaria, que tardar 8 horas en llegar a República Dominicana, pues entre esas 5 y esas 8 horas la elección final va a depender del establecimiento y del precio en relación con el establecimiento que le estén ofreciendo, y yo creo que Fitur es una buena ocasión para ver lo que se está haciendo en el resto del mundo, porque la sensación que sí que tengo desde el stand de Canarias y en términos generales es que estamos dejándonos llevar por un cierto nivel de inercia. La verdad que una feria se parece a la anterior y la anterior porque batimos récord, porque este año ha venido más gente que el año anterior y el anterior vino más gente que el anterior, y la sensación es de que estamos gestionando rutina. Cuesta encontrar novedades, cuesta encontrar reinventarse permanentemente, porque este negocio obliga a reinventarse permanentemente, y lo que uno observa en las últimas 3 o 4 ferias turísticas es que nos va muy bien, y como nos va muy bien, pues vamos gestionando de manera, con esa inercia, como decía, o gestionando rutinas, y yo creo que no somos conscientes de que no hemos hecho nada para que nos vaya bien, tampoco habíamos hecho nada para que nos fuera mal. Siempre recuerdo la estadística: en el año 2000 había 10 millones de turistas viniendo a Canarias, en el año 2010, 10 años después, esos 10 millones habían pasado a 8,5. Y en aquel momento se encendieron todas las luces rojas. Empezó a detectarse que teníamos un destino maduro, que teníamos una planta alojativa muy vieja, que teníamos que renovar fundamentalmente, etcétera, y se inició todo ese debate. Pero un año después, año y medio después, a partir de 2011, aparecen todo esto que llamamos las primaveras árabes, se convulsionan destinos turísticos con una planta alojativa del siglo XXI que estaba compitiendo y atrapando gran parte de los turistas europeos que anteriormente venían a Canarias. Turquía triplicó su afluencia turística, y en 2010, mientras nosotros bajábamos a 8,5, ya ellos estaban en 30 millones. A partir de ese momento, en 2011 o 2012, empiezan a incrementarse nuevamente las cifras, pero no hemos hecho nada para incrementarlas. Seguimos teniendo gran parte de la misma planta hotelera envejecida, apartamentos de los años 60, con el mueble castellano completamente lleno, y cuando todos esos destinos vuelvan a recuperarse, pues vamos a ser conscientes de la realidad de la que parecía que éramos conscientes en 2010 y hoy nos hemos olvidado. Sin embargo, hay mucha gente que esa impresión no la tienen tal y como la ve usted, porque aquí en Canarias ahora mismo, y quiero unirlo a otro, se está tratando de proponer una especie de ecotasa, que en donde se ha implantado no ha resuelto nada, sino ha creado muchos problemas. Y además, teniendo en cuenta que ese es el oro negro nuestro, el turismo es lo que mueve Canarias, mucha gente tratando, a mi modo de ver, de forma demagógica, de achacarle al turismo, que con esos espectaculares llenos, con esa cantidad de visitantes, cómo es que el paro en general no se aminora. Como si el turismo resolviera todo, y el turismo tendrá los trabajadores que tiene, pero nada más. ¿Cómo ves? Las dos cosas. Bueno, vamos a ver, partamos de una realidad. Independientemente de nuestra realidad, ahora mismo hay un problema de demanda. Hay más gente queriendo venir a Canarias que capacidad hotelera tenemos para poderlos acoger a todos. Una gran parte, además, cualquiera que observe la estadística, observará que el incremento que se produjo ya en 2017 y lo que ocurrirá en 2018 es que una buena parte lo está absorbiendo la planta alojativa no hotelera, el alquiler vacacional que llamamos ahora, porque la capacidad está saturada. Mire, si tiene un hotel y lo tiene al 80%, al 90%, al 95% o al 100%, va a tener una persona en el bar o 2 personas en el bar, 7 personas haciendo las habitaciones, etcétera, en función de esa capacidad
que siempre va a estar por encima del 80% en estos casos. Ahí es imposible crecer en empleo. La única manera de crecer en empleo en este sector es pudiendo adaptar la demanda a la oferta, intentando aumentar la oferta. Aumentar la oferta mínimamente sobre suelo que ya está perfectamente clasificado y ordenado y decidido en los planes urbanísticos que sirve para uso turístico, significaría dos cosas. Significaría aumentar, pongamos en 3.000 o 4.000 camas, 2.000 habitaciones anuales durante los próximos 5 años sobre ese suelo absolutamente clasificado, que nunca rebasaría el 1,5-2% de la superficie total de Gran Canaria o el 3,5% en el total de Canarias. Si eso fuese así, estaríamos provocando, por un lado, un aumento del empleo, porque se estarían abriendo nuevos establecimientos, pero también estaríamos generando un efecto impulso sobre la planta hotelera vieja. Si a lo viejo no le pones nada nuevo enfrente y está lleno, claro, lo viejo no necesita cerrar ese establecimiento y renovarlo integralmente para intentar atraer una clientela que ahora mismo ya la tiene. Con lo cual estaríamos provocando que además una gran parte de la planta alojativa actual de apartamentos pasara a hotelera. Y en cuanto se produce un cambio de uso de esa naturaleza de un edificio de apartamentos a hacerlo hoteles, estás incrementando sustancialmente también el número de empleos sobre el viejo edificio de apartamentos, que probablemente tuviera 2 o 3 personas de mantenimiento mínimo para la entrada y la salida, y cuando te conviertes en un hotel pues ya tienes, claro, que tener una infraestructura de empleo. Yo creo que ese es uno de nuestros males, el pensar, el pensamiento político, por un lado, de creer que no hay que hacer nada nuevo, que simplemente basta con la renovación, pero si no hay incentivos a esa renovación con los establecimientos llenos, nadie va a renovar. Y sobre la tasa turística, claro, yo siempre he dicho que el mejor, esos 10 o 12 euros que por una semana como mínima, dependiendo del nivel del establecimiento, tal y como está planteado en otras comunidades, donde mejor está es en el bolsillo del turista, gastándoselo en un restaurante, en la pequeña y mediana empresa que también funciona alrededor de todo el sector hotelero. Mire, yo hace poco estuve en Mallorca con un amigo y una cosa es hablar de la tasa y otra cosa es estar en un hotel donde el día que ya vas a hacer el check-out, te vas a ir del hotel, dice, mire, no he consumido nada del minibar, el hotel lo pagó la agencia, no, pero mire, le recuerdo que tiene usted que pagar una tasa turística, tantos euros por tantos días, no me acuerdo cuándo era. La verdad que el efecto... ¿Cobra así? Sí, como se lo estoy contando, es en el momento de irte y en el establecimiento hotelero. La verdad es que gente que podía estar más a favor de la tasa turística mientras estábamos discutiendo esto como si fuese una entelequia, el día que le pusieron delante el papelito y le dijeron que para marcharse del hotel le tenía que dar al gobierno balear pues 10 euros por 3 o 4 días porque el hotel era de 4 estrellas, pues le aseguro que en ese momento uno tiene la sensación de cómo se puede sentir un turista, claro, que después de haber pagado unas vacaciones, etcétera, para salir del establecimiento hotelero le tenga que pagar eso al gobierno. Y luego yo estuve viviendo 5 años en Mallorca y lo que le aseguro es que después de pagar la tasa turística, que ya lleva 1 año y pico largo o 2 años, yo no vi que las carreteras de Mallorca sean mejores que lo eran cuando yo viví hasta 2013 en Mallorca, ni he visto que las infraestructuras públicas en términos generales hayan mejorado sustancialmente. Yo creo que han ido a engordar el gasto corriente, que es lo que suele ocurrir en este tipo de cosas, y yo sinceramente pienso que la gallina de los huevos de oro deberíamos cuidarla y deberíamos, desde el punto de vista del efecto psicológico incluso que provoca en el turista, desde luego no sería la mejor forma de implantarla. Para Canarias, por lo tanto, sería negativo. Yo creo que sería negativo. Yo creo que sería negativo es que cuando usted me ha dicho eso, que cuando uno va a salir al hotel le cobran, yo pensaba que eso estaba incluido en el precio del billete. No. Es una... ¿Y si hay alguien que se planta allí y dice no lo pago?
pues le debe, pues no sé lo que... No, me refiero que puede crear situaciones ocurrir, incluso pero, un poco de violencia. Sí, la verdad que vamos, que tal y como está planteado, porque si todavía estuviese en el paquete vacacional, claro, y uno queda diluido y tal, es una cosa es lo que uno contrata de paquete vacacional y otra cosa es que cuando te vas a ir del hotel a hacer el check-out es cuando te cobran por el número de días de estancia que has tenido en ese hotel, es cuando te pasan la tasa turística. Insisto, por lo menos planteado en esos términos sería demoledor desde el punto de vista psicológico, porque sí que te crea un rechazo en el sentido de decir, oiga, lo que yo tenía que pagar por mis vacaciones ya las he pagado, porque ahora tengo que volver a pagar una cantidad adicional por mucha sensibilidad ecológica, medioambiental que pueda tener el turista. Desde luego la sensación que tiene es que está regalando una parte del dinero que desde luego no formaba parte del compromiso cuando adquirió ese paquete vacacional. Sobre las viviendas vacacionales, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo opino que al campo no se le pueden poner puertas y que evidentemente estamos en un entorno digital donde están cambiando muchas de las relaciones económicas tradicionales de cómo entendíamos la transacción comercial, y desde luego el entorno digital está produciendo una transformación. Pero dicho eso, a mí me gustaría, claro, hay mucha gente ahora que se queja permanentemente de lo que se gana en el sector hotelero, de las condiciones de precariedad en términos generales que tiene el mercado laboral español, etcétera, y yo en gran parte de los casos hasta puedo estar de acuerdo, pero a quienes planteen los términos, las cosas en esos términos, les diría que todo lo que hay detrás del alquiler vacacional desde luego tiene menos garantías y genera muchísima más precariedad que lo que son los sistemas tradicionales de irse uno a alojar en un hotel. A mí me gustaría que compitan en igualdad de condiciones, que si uno tiene que tener una determinada normativa contra incendios, etcétera, y que por tanto y tiene que tener unas garantías higiénicos, sanitarias, etcétera, pues que también las tenga el alquiler vacacional y no sea al final una historia donde no existen las garantías. No quiero contar casos particulares que ya se han podido leer desde el punto de vista incluso de la seguridad del turista en cualquiera de esos lugares donde se pueda quedar en un piso perdido, etcétera, pero yo sí que creo que regular desde el punto de vista de la necesidad de que se cumplan unas garantías y que también contribuyan, porque mire, detrás de la actividad de un hotel, al margen del empleo que se cree y del beneficio que le pueda producir a quien toma el riesgo de hacer eso, también hay una liquidación anual del impuesto de sociedades, también se pagan unos IJIC por cada persona que se está quedando en un establecimiento, también se pagan unos IBI al ayuntamiento, etcétera, y al final la sanidad que tenemos, la educación que tenemos, pública, todos los servicios públicos que ofrecen las administraciones públicas dependen de esos recursos económicos, dependen de que se recaude lo suficiente como para poder financiar nuestra sanidad y nuestra educación. Si no existiera ese control y todo formara parte de ese entorno, de esa nube en la que hoy se envuelve todo lo digital, pues probablemente también estaríamos poniendo en peligro la financiación de los servicios públicos. Y yo creo que por eso simplemente hay que regularlo. El alquiler vacacional no es tanto problema. Desde el punto de vista de la hotelería vacacional, de la de sol y playa, yo siempre digo que hay poca diferencia entre lo que hay hoy y lo que había hace 20 años cuando el canario se iba a un apartamento y la pobre señora estaba toda la semana cocinando allí en el apartamento para los que iban a quedarse en el apartamento, y el cuñado y el primo que también aparecían por allí algún día, y aquella señora decía, mira, yo el año que viene o me llevas a un hotel o para estar trabajando aquí como estoy trabajando en el apartamento prefiero quedarme en casa. Bien, yo creo que el alquiler vacacional es sobre todo urbano, más que de sol y playa, y que el fenómeno fundamentalmente, uno se quiere ir a Nueva York o a Berlín y puede pensar entre irse a un hotel o irse a una vivienda vacacional. Donde está verdaderamente haciendo daño no es tanto al sector turístico o al sector hotelero, donde está haciendo daño es que este verano en Ibiza un camarero que quería ir a trabajar a Ibiza no tenía una casa donde poderse quedar, porque está alterando completamente la renta mensual tradicional de toda la vida. Uno firmaba un contrato de un año, está pasando Fuerteventura, y ahora en cambio el dueño de ese
piso, dice, entre firmar a alguien un año o venderlo por noche, le voy a ganar más por noche. Donde se está creando un problema social es que eso está produciendo un encarecimiento del alquiler tremendo para quienes necesitan vivir de alquiler, establecerse en una ciudad porque lo destinan y tiene su trabajo en esa ciudad, y de repente se encuentra con que prácticamente todo el parque de vivienda está en régimen de alquiler vacacional y no encuentra una vivienda donde él poder vivir los años que vaya a estar en esa ciudad. Está clarísimo. Al hilo de lo que está diciendo sobre el mundo digital en el que ya estamos absolutamente inmersos, hace unos días y en las redes sociales pues corrió como reguero de pólvora el tema de la famosa puerta de Beneguera. Yo conocí Beneguera mucho antes, antes de que lo comprara Banesto, y aquello era lo que era, y hoy en día está totalmente recuperada y explotándose. Como la gente sabe de lo que estamos hablando, ¿qué pasa con esa puerta? Vivimos los tiempos de la posverdad, que no deja de ser los tiempos de la falsedad, pero bueno, hemos inventado también este término en la era digital, que es la posverdad, que es fabricar un hecho y convertirlo en cierto. Es verdad que hay una puerta, pero lo que nadie dice es que esa carretera siempre ha sido privada, y antes de que estuviese esa puerta le iba a enseñar una fotografía del 2014, justo antes de que la comprara la compañía Lopezán, donde se ve claramente una valla que impedía el paso de los vehículos, porque esa carretera se hizo en su día para el transporte de la fruta de las fincas que están encima de esa carretera, en Tabavivales, etcétera, que es donde están las principales fincas de cultivo, y toda la vida ha sido una carretera privada con una valla y un cartel de prohibido el paso. Es verdad que en este país pones prohibido el paso y parece que estás incitando a alguien a que lo pase, ¿no? a incumplir la prohibición. Y es verdad que se metían muchos senderistas, y con peligro de que en una de esas curvas, no es la primera vez que te encuentras que uno de los camiones se encuentra con ciclistas circulando en dirección contraria, no es la primera vez que se producían robos de fruta, no es la primera vez que se producían destrozos, no es la primera vez que simplemente para refrescarse la cara alguien partía una tubería de regadío e inhabilitaba el regadío de toda una parte de la plantación entera, etcétera. Y es una carretera privada, como bien dice usted, anteriormente del Banco de Santander, anteriormente del Banesto, anteriormente de la Unión y el Fénix, etcétera, etcétera, y es una carretera además que en su momento, en los años 80, cuando el último arreglo, antes de que la compañía la volviera a faltar, ya la ensanchan, etcétera, pensando en la futura urbanización turística, que se iban las 140.000 camas que se pensaban hacer allí, que afortunadamente pues hoy es un espacio natural protegido. Y cuando se produce el movimiento de salvar Beneguera, precisamente lo que se reclama en todo ese movimiento es mantener el uso agrícola que siempre había tenido esa finca. A mí me resulta muy doloroso que nadie se preocupase cuando esa finca estaba, claro, cuando se produce la protección del espacio, los dueños de esa finca, el Banesto, el Banco de Santander, no se dedican precisamente a la agricultura, a los bancos, con lo cual, perdido el valor de que no van a poder urbanizar, pues paulatinamente esas fincas entran en un proceso de abandono donde daba pena, de verdad, cuando en 2014 adquiere la compañía la finca, pues daba pena ver cómo estaban esos muros, cómo estaban esas plantaciones, cómo estaba en general todo. Cómo estaban los yacimientos arqueológicos, donde hoy todo el mundo expresa su indignación por no poder pasar por una puerta, pero nadie expresaba la indignación de que en esos yacimientos antes se convirtieran en un vertedero, se hiciera fuego, se destrozaran restos arqueológicos de gran valor. Mire, en la Casa de los Judíos, que es una de los yacimientos arqueológicos que hay allí, que tiene una viga de pino enorme, que te demuestra que eso no se ha podido traer de otro sitio, sino que en alguna ocasión antes del siglo pasado, de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, aquello era una zona forestal amplia que fue, siempre se ha hablado de cómo se consumió la masa forestal de Gran Canaria precisamente a raíz de la Primera Guerra Mundial para la producción de carbón, etcétera. Bien, pues ha habido que apuntalar esa casa de los judíos y ha habido que apuntalar esa viga porque se metían allí y hacían verdaderas barbaridades. Bien,
se plantea la recuperación del uso agrícola, se plantea intentar recuperar todo eso y se monta toda esta historia donde la impresión que da es que lo que molesta es que se esté recuperando esa zona y que muchos, simplemente por el hecho de poder cruzar por una carretera privada, prefieran seguir teniendo abandonada toda esa zona, ¿no? Por lo tanto, perfectamente justificado. Miren, la verdad solo tiene un camino, y en este caso ese camino toda la vida ha sido privado, y ese camino siempre, o sea, vamos a ver, nadie ha cerrado nada que antes estuviera abierto. El que quiera ir a la playa puede ir por donde los que conocen de verdad ese lugar saben que esta es una polémica absurda, porque hay 1000 comentarios también en Facebook, afortunadamente, de mucha gente que dice que no entiende esa polémica, porque ellos cada vez que quieren ir a la playa van por donde siempre han ido, que es desde el pueblo de Casas de Beneguer hacia abajo, que es una carretera pública que sigue siendo pública. Bien, por último, don Francisco, estamos hablando antes al inicio de ya esta media hora que llevamos aquí hablando, sí, ha pasado tiempo, rápido. Presentaron ustedes en Fitur el nuevo hotel del Grupo Lopezán en la República Dominicana. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque claro, están diversificando, están yéndose a otras zonas del planeta. Bueno, vamos a ver, los procesos de internacionalización y de diversificación son buenos, porque no es bueno tener todos los huevos en un mismo cesto, pero no es solamente, afortunadamente o desgraciadamente en este caso, nuestros proyectos intentaban sincronizar la continuidad del desarrollo de meloneras. Recuerde que he estado aquí en varias ocasiones, yo creo en los últimos 2 años, hablando del Hotel Balinés y de la ampliación del Villa del Conde y de lo poco que teóricamente faltaba para poder acometer esos proyectos, y al mismo tiempo iniciamos la tramitación para un proyecto enormemente más complicado que cualquiera de esos 2 proyectos que le estaba refiriendo antes, el Balinés o el Villa del Conde, que es un hotel de 1020 habitaciones muy similar en características, etcétera, a lo que supuso la apertura del Lopezán Costa Melonera. Bien, pues la realidad es que iniciando al mismo camino, empezando esa carrera al mismo tiempo, lo que en Canarias se hace en 5 o 6 años, en República Dominicana se hace en 5 o 6 meses. Esa es la única diferencia, porque lo que sí le puedo asegurar, le puedo poner encima todas las necesidades para construir un hotel en República Dominicana, que todo el control medioambiental es tan escrupuloso y tan riguroso como lo puede ser en Canarias. Lo único que se dan la prisa necesaria para resolver las cosas. Ellos tienen una agenda muy concreta, y es que en 2020 hayan podido doblar la capacidad alojativa y la afluencia de turistas que tenían en 2015, y se han puesto a la tarea, y ya le digo, seguimos moviendo papeles en Canarias para poder hacer 2 cositas que en total no suman ni 350 habitaciones, y para hacer 1020, mientras aquí estamos moviendo papeles, allí ya se están levantando las estructuras, y en mayo de 2019, entre mayo y junio de 2019, ese hotel estará listo para la apertura, que si Dios quiere, pues en torno al 13 de julio será el momento en el que empieza a entrar la actividad de ese. Eso no habla bien de nuestras instituciones, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con lo que le conectaba al principio. El problema que tenemos en Canarias es que la normativa, por un lado, te dice el planeamiento urbanístico que esta parcela tiene un uso hotelero y que por tanto puedes hacer un hotel en esta parcela, pero luego tienes otra normativa alrededor de carácter laberíntica que te pone 1000 problemas para poder convertir en realidad eso que la propia administración dice que se puede hacer. Esa es la realidad. Yo le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos hoteles desde que yo vine aquí en la ocasión anterior y anterior se han abierto en Gran Canaria? Ninguno. ¿Cuánto suelo clasificado y urbanizado y preparado para uso turístico hay? Pues el que hay, y ni en ninguno se ha podido hacer nada. En fin, espero yo que la próxima vez que nos acompañe... Y debo añadir una cosa, porque en ese tipo a veces no cargo. Yo creo que las primeras víctimas de toda esta situación son los políticos, porque los políticos son los que les gusta cortar cintas también y poder demostrar al cabo de 4 años que se han hecho cosas. Yo creo que ellos son también víctimas de la propia administración que han creado, del propio laberinto
en el que el otro día estaba leyendo también a alguien del Ayuntamiento de Mogán que se acababa de dar cuenta de que no podía hacer no sé qué porque la normativa de no sé cuánto, y era víctima también en un colegio, no podían terminar un colegio porque una parte de la edificación no tenía la calificación de no sé cuánto y tal. Yo donde sí pediría especialmente sensibilidad es en todos esos funcionarios que tienen garantizada su vida hasta la jubilación, que no van a perder el empleo, pero que piensen que informando, tomando decisiones a veces que luego las salas de los juzgados tienen que rectificar la decisión de muchos funcionarios, que mientras ellos están cómodamente en sus trabajos hay mucha gente en el paro esperando que ese informe les permita trabajar a ellos. Bien, pues meridianamente claro. Entonces el mensaje que le está mandando a esa especie de dictadura funcionarial que tenemos aquí, probablemente propiciada también por los políticos, por la maraña de leyes que se han montado al hilo de todo esto, ¿no? Don Francisco, muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Pues yo espero verlo pronto, porque es bastante interesante. A ver si hacemos, en lugar de 35 minutos, una entrevista más larga. Encantado. Usted siempre está liado, no, encantado, ¿no? Porque siempre está liado y es difícil cogerlo. Bueno, pero buscamos el hueco. Y así hablamos de cosas también generales, como puede ser, me gustaría, porque la conozco, la opinión que usted tiene sobre Cataluña y lo que pasa en España en estos momentos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Don Francisco Moreno, director de comunicación del Grupo Lopezán. No se me marchen, que enseguida estamos con la tertulia de los lunes.